Bueno, entonces el problema dice así. Tres cargas, cada una del módulo 3 nanocoulombs, están en los vértices de un cuadrado de lado de 5 centímetros. Las dos cargas de los vértices opuestos son positivas y la otra es negativa. Determinar la fuerza ejercida por estas cargas sobre una carga Q sub 4 igual a 3 nanocoulombs situada en el vértice restante. Entonces, para poder ilustrar este problema, se realiza el siguiente dibujo, en el cual se pueden observar cuatro cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, en las cuales están separadas a una distancia de 5 centímetros, en un cuadrado de 5 centímetros, y con una respectiva diagonal, la cual más adelante se debe calcular. Los datos que nos proporcionan son los siguientes. La magnitud de todas las cargas es de 3 nanocoulombs, es decir, de 3 por 10 a la menos 9 coulombs, y por ende entonces debemos situar cada carga en una posición y determinar su signo. Dicen que la de los vértices opuestos, en este caso yo tomé Q2 y Q4 en estos vértices, asumiendo que estas son las de los vértices opuestos, entonces Q2 va a tener una magnitud de 3 por 10 a la menos 9 y Q3 y Q4 una magnitud de 3 por 10 a la menos 9 también. Entonces, para Q1 tenemos que esta es la única que tiene una carga negativa, o sea de menos 3 por 10 a la menos 9, y las demás pues van a tener una carga positiva. Ahora lo que se debe hacer es analizar las fuerzas eléctricas que actúan sobre la carga Q sub 3, es decir, las fuerzas eléctricas, las interacciones entre dos cargas, ya sea del mismo signo o con signo opuesto. Entonces tenemos la fuerza F sub 2 es la fuerza ejercida de la carga 2 sobre la carga 3, la cual va a tener este sentido Y hacia en el eje vertical. Y F sub 4 es la fuerza ejercida por la carga 4 sobre la carga 3 y va en este sentido sobre el eje X. Y tenemos la fuerza 1, que es la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3 en la diagonal, la cual va a tener un ángulo, y como atraviesa toda la diagonal, pues entonces el ángulo va a ser de 45 grados. Ahora lo que debemos hacer es realizar la sumatoria con respecto a X y con respecto a Y. Pero antes debemos tener en cuenta que estos dos vectores están ubicados sobre el eje Y y sobre el eje X, entonces no hay un problema. Pero este no está ubicado sobre el eje X y sobre el eje Y, por lo tanto debemos descomponerlo en vectores unitarios, Y y J. Entonces para ello tenemos que la fuerza 1 en X es igual a K, que es una constante, igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el producto de la magnitud de las dos cargas, en este caso aquí no importa el signo, por el seno del ángulo que se forma, que en este caso el seno es el seno de 45, es raíz de 2 sobre 2. Y vemos que sustituyendo todo esto, pues tenemos acá la constante, el producto de las cargas, 3 por 10 a la menos 9, como ambos tienen la misma carga, pues el producto pues es el cuadrado, por raíz de 2 sobre 2 en sentido Y. Y esta d cuadrado es la distancia que hay entre esas dos. Y sabemos que esa d cuadrado es la diagonal que se mencionó acá. Tenemos d cuadrado. Entonces, que esta es la distancia d. Y para ello, pues suponemos que se forma un triángulo rectángulo. Y por el teorema de Pitágoras, d al cuadrado va a ser igual a 5 centímetros al cuadrado, 5 centímetros al cuadrado más 5 centímetros al cuadrado. Pero, como podemos observar en las unidades, estas deben estar en metros, así que tiene que ser 0.05 al cuadrado más 0.05 al cuadrado. Entonces, ya sabiendo que el d al cuadrado es 0.05 al cuadrado más 0.05 al cuadrado, se reemplaza en la ecuación y se calcula todo. Ya cuando se calcule todo, se tiene que la fuerza 1 en X es aproximadamente 1.14 por 10 a la menos 5 newtons en sentido Y, y la fuerza 1 en el sentido Y es menos 1.14 por 10 a la menos 5 newtons en sentido J, porque cuando aquí se mira el eje, el ángulo está en el cuarto cuadrante, entonces la componente en J, pues según el sistema de referencia escogido, es negativa. Entonces por eso es que va dicho signo, menos 1.14 por 10 a la menos 5 newtons, lo cual depende del sistema de referencia. Ahora, para la otra fuerza, la que está en sentido vertical, tenemos que, pues es lo mismo, la constante, 9 por 10 a la 9, por el producto de las cargas, como tienen la misma carga, entonces es 3 por 10 a la menos 9 al cuadrado, en sentido Y, claro, porque es el eje X, sobre la distancia, que en este caso no va a ser la diagonal,
sino va a ser pues el lado del cuadrado, el lateral, en este caso, esta distancia, que sería 0.05 al cuadrado. Entonces, ya teniendo estos datos, al reemplazarlos, nos queda que la fuerza en el sentido X, perdón, el sentido horizontal, había dicho antes que era el sentido vertical, pero me equivoqué, sentido horizontal, es decir, la fuerza ejercida por la carga 4 en la carga 3, pues vas a tener este signo negativo. Por lo que si nos devolvemos al sistema de referencia, esta f sub 4 está en el eje menos x, entonces por eso tiene el signo negativo. Para f sub 2 vamos a tener el mismo valor, pero en sentido j, positivo, como se observa en el siguiente desarrollo. Entonces tenemos la constante, 9 por 10 a la 9, el producto de las cargas, la distancia sigue siendo la misma por lo que están en los vértices de un cuadrado, es decir, 0.05 al cuadrado, j. En este caso va a ser positivo, por lo que les dije, el sistema de referencia escogido se escoge que para esa dirección es positivo. Listo, ya teniendo en cuenta el valor de todos los vectores, su dirección, ahora se calcula la sumatoria de fuerzas en x y la sumatoria de fuerzas en y. Teniendo que la sumatoria de fuerzas en x es 1.14 por 10 a la menos 5 newtons menos 3.24 por 10 a la menos 5 newtons, lo que nos da un resultado de menos 2.1 por 10 a la menos 5 newtons en sentido y. Y para en y tenemos lo mismo, pero con un valor positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector resultante que nos dé, va a estar en el cuadrante 2, porque en el cuadrante 2 la componente en y es positiva y la componente x es negativa. Así que cuando calculemos el ángulo hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, para calcular la fuerza neta, pues calculamos la norma del vector resultante, que se calcula a partir de elevando esto al cuadrado, es decir, 2.1 por 10 a la menos 5 al cuadrado más menos 2.1 por 10 a la menos 5 al cuadrado, y luego se aplica la raíz cuadrada, y se obtiene que es 2.96, aproximadamente 2.96 por 10 a la menos 5 newtons. ¿Pero en qué dirección? Será en la dirección 135 grados con respecto al eje X. ¿Por qué 135? Porque si nosotros calculamos la tangente a la menos 1 de la división entre esos dos, pues nos va a dar un número menos 45. Pero tenemos que tener en cuenta el eje de coordenadas que estamos tomando. En este caso, como dije, estamos en el cuadrante 2, el vector resultante debe estar en el cuadrante 2, por ende el vector resultante va a estar a 135 grados con respecto al eje X. Y eso es todo.